Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de ¿Dios te responderá? Esta es una pregunta. ¿Será que Dios te responderá frente a dificultades que tú experimentes? Si escuchas a las personas a tu alrededor, podrás oír historias de hombres, mujeres que clamaron a Dios en su angustia y dijeron: Dios, si tú existes, ayúdame. Y Dios hizo milagros, respondió. Más de alguno tiene algún testimonio donde ha experimentado una situación límite como un accidente y clamó a Jesús: ayúdame. Y Jesús le respondió. Y verás que Dios sí te responderá en muchas ocasiones, porque Dios es bueno, Dios es amor, y Él quiere revelarse a ti, quiere que conozcas a Jesucristo. Entonces Dios sí quiere responderte. Ahora bien, que Dios te responda en alguna aflicción, en alguna angustia o necesidad donde tú hayas clamado a Él, no significa que estés en una correcta relación con Dios. Debes recordar que todos pecamos, que todos estábamos destituidos de experimentar la gloria de Dios. Desde que Adán y Eva se rebelaron contra Dios, le desobedecieron, de ahí en adelante todas las personas, toda la sociedad es rebelde, es orgullosa. Sin embargo, Dios es amor, Dios es bueno, es misericordioso, es lento para la ira, Él es grande en misericordia y también Él es un justo juez que no tiene por inocente al culpable. Entonces, como estábamos destituidos de su presencia y de su gloria a causa del pecado, de la maldad, del orgullo, de la rebelión, es que Dios envió a su Hijo amado, a Jesucristo, lo envió a este mundo a dar su vida pagando en una cruz por nuestros pecados. Él murió y resucitó, y por cuanto Jesucristo vive, tenemos vida en Jesús, tenemos perdón, salvación, justificación a través de Jesucristo. Dios es compasivo y oye nuestras oraciones, y Él te responderá. Solo debes entender que necesitas conocer a Jesucristo. Necesitas rendir tu vida a Él, para que así tengas una relación con tu Padre Celestial, una relación con Dios a través de Jesucristo. En caso contrario, te perderás, terminarás en el infierno, en ese tormento eterno, ese lugar separado del amor de Dios para siempre. Por lo tanto, no basta con que la gracia de Dios haya hecho algún milagro en tu vida. Necesitas rendir tu vida a Él. Necesitas conocer a Jesucristo. Dios te ama y quiere responderte, y que estés en una correcta relación con Él, obedeciendo a Jesucristo, y así Dios te responderá. Y lo más importante, tendrás salvación, tendrás vida eterna. Recuerda que Jesucristo envió a sus discípulos a predicar, y ellos volvieron y le contaron las maravillas que Dios había hecho y cómo los espíritus de las tinieblas se les habían sujetado y habían salido de las personas que estaban atormentadas. Y Jesucristo dijo: ustedes deben estar realmente gozosos, no porque los espíritus se les sujeten, sino porque
sus nombres están escritos en el libro de la vida, porque tienen vida en mí, dice Jesucristo. Por lo tanto, alégrate que Dios responda a tus oraciones, mas asegúrate que estés en una correcta relación con Dios a través de Jesucristo. Hay muchos cristianos en la actualidad que están viviendo en la religiosidad y la hipocresía, también dicho de otra manera, tibieza espiritual, que no buscan a Dios, no están con una relación de obediencia a Jesucristo, no toman su cruz, no se apartan del pecado, no se consagran a Dios, no toman determinaciones en sus vidas, no cambian y solamente se escudan en el hecho de que Dios haya respondido alguna oración, los haya sanado de alguna enfermedad o que Jesús los haya liberado de alguna opresión. Y sobre la base de esos milagros, de esas respuestas, estos cristianos se engañan a sí mismos, creyendo de que Dios está con ellos, los respalda en todo, porque por algo les respondió una oración, o por algo los sanó, o los liberó, o los ayudó. Y no es así. Jesucristo enseñó en el libro de la Biblia de Lucas, capítulo 6, versículo 35, Jesús dijo, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él, es decir, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué nos quiere decir nuestro buen Señor Jesús? Que nuestro Padre tiene misericordia y compasión, incluso de los malos, incluso de los ingratos. Él puede proveer alimento, incluso a aquellos que son malos, malagradecidos o hasta rebeldes, porque Dios es misericordioso. Por lo tanto, que Dios haga misericordia y ayude a alguien que es ingrato y malo, eso no significa de que ese hombre malo esté en una relación de comunión con Dios. No. Dios es bueno hasta con los ingratos. Por eso Jesucristo dice, sean misericordiosos, como lo es vuestro Padre. Y Él dice, amen y traten bien a vuestros enemigos. No es que tengas comunión con alguien que es tu enemigo, sino que lo trates bien y tengas compasión, porque así es tu Padre Celestial compasivo. Entonces, muchos cristianos que son religiosos, que viven en la hipocresía, que no rinden sus vidas a Jesús, sin embargo, en un momento de angustia, de enfermedad o de aflicción, claman a Dios, como Dios es bueno hasta con los ingratos y malos, Jesús les concede sanidad o provisión, porque Dios es lento para la ira, Él es grande en misericordia y les ayuda. Pero eso no significa que estén en una relación de comunión con Dios. No significa de que cuando esas personas mueran van a estar con Jesucristo en las moradas celestiales. No. Por lo cual te ruego que despiertes, no porque Dios te sustente, no porque Dios te dé ayuda en momentos de angustia. Eso es sinónimo de que Él te respalda o de que estés en una comunión real con Jesucristo. Hay casos donde en una familia solo uno de esa familia conoce a Jesucristo y Dios, por misericordia,
a esa persona que le conoce puede ayudar al resto de su familia. Aunque no sean salvos, aunque no le conozcan. Por lo tanto, no porque Dios haya oído una oración y te haya respondido, es sinónimo de que le agrades, de que estés como un discípulo de Jesús. Hay una historia en el Antiguo Testamento que habla acerca del reinado de Abías. Abías era hijo de el rey Roboam, el cual a su vez era hijo de Salomón. Y Salomón era el hijo del rey David. Eran de la línea del rey David, de la tribu de Judá. Entonces, dice Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 1. Abías comenzó a reinar cuando Jeroboam, el rey del norte, el rey de Israel, tenía ya 18 años de gobernar en Israel. Dice, la capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 3 años. Y también hubo guerra entre Abías, el rey de Judá, y Jeroboam, el rey de las tribus del norte, de Israel. Antes de seguir, debes entender que ninguno de estos dos reyes fue temeroso de Dios. No lo agradaron. Ambos fueron rebeldes. Si seguimos leyendo, dice, Abías eligió para la batalla contra el rey Jeroboam a 400,000 soldados de los más valientes. Por su parte, Jeroboam eligió para la batalla a 800,000 valientes soldados. El doble de soldados tenía el reino del norte de Israel que el reino de Judá. Y dice, cuando estaba a punto de comenzar la batalla, Abías, el rey de Judá, subió a la parte más alta de Semaraim, que está en la montaña de Efraín, y gritó, el rey de Judá, Abías, le gritó, Jeroboam, soldados de Israel, escúchenme, ustedes de la tribu del norte. Dice, ¿acaso no recuerdan que Dios hizo un pacto con David y sus descendientes, es decir, de la tribu de Judá, y les prometió que ellos reinarían sobre Israel por siempre? Abías les recordó el pacto que Dios hizo con David, y así fue. David y su descendencia reinarían sobre Israel. Y dice a continuación el rey Abías, sin embargo, tú, Jeroboam, que no eras más que un sirviente de Salomón, te pusiste en su contra. Te has rodeado de un grupo de malvados, buenos para nada. Son los mismos que mal aconsejaron a Roboam, el padre de Abías, y como él era muy joven e indeciso, no pudo enfrentarse a ellos, es decir, a Jeroboam y a su ejército. Y aquí hay que detenerse, porque si bien es cierto, la primera parte que dijo el rey Abías era verdad, que Dios le había dado a la descendencia del rey David que fuera rey sobre Judá y sobre Israel. Sin embargo, esta segunda parte que declara Abías es falsa, porque no fue que Jeroboam se puso en contra de Salomón y que engañó al pobre Roboam, y que por eso Roboam, que era hijo de Salomón y padre de Abías, no pudo enfrentarse a ellos. Eso es falso. Lo que ocurrió es que Salomón se rebeló contra Dios, se llenó de hipocresía, de ídolos, y tuvo su hijo Roboam la misma actitud. Y por eso Dios le quitó el reino del norte y se lo concedió dar a Jeroboam. Entonces aquí vemos en el rey Abías mucha hipocresía y religiosidad.
Y si sigues leyendo, continúa hablando este rey Abías en contra de Jeroboam y los de las tribus del norte. Él dice, Dios reina en Israel por medio de los descendientes de David, pero ahora ustedes creen que podrán vencer a nuestro Dios. Confían en que son muchísimos y creen que les ayudarán sus dioses, esos toros que Jeroboam les hizo. Creen que podrán vencer a nuestro Dios. Esto que dice Abías es correcto. Los ídolos que puso Jeroboam para las tribus del norte las apartaron de Dios. Sin embargo, también es verdad de que Abías y su reinado también se corrompió. No al mismo grado, pero tampoco estaban espiritualmente bien. Entonces, cuando a continuación dice el rey Abías, dice, nosotros al contrario, adoramos a nuestro Dios y no lo hemos traicionado. Aquí él está hablando como un religioso, porque si bien es cierto, seguía declarando que Jehová era su Dios, seguía dándole adoración. Sin embargo, en sus corazones se habían vuelto hipócritas, eran religiosos. Y si seguimos leyendo, les dijo, nuestros sacerdotes son los descendientes de Aarón, lo cual es verdad, y sus ayudantes son de la tribu de Leví, a quienes Dios eligió para que le sirvieran. Entonces aquí el rey Abías mezcla algunas cosas de verdad con mucha religiosidad y con hipocresía y apariencia. Porque el rey Abías, si bien es cierto, seguía confesando a Jehová como su Dios, este hombre, aunque era del linaje de David, no sirvió a Dios con un corazón recto. Ahora, pon atención a lo que va a ocurrir en el verso 13 de este mismo capítulo. Dice, mientras Abías hablaba, Jeroboam envió una parte de su ejército. Este rey de las tribus del norte de Israel le quiso hacer una emboscada. Y dice, envió una parte de su ejército para que atacara por detrás al ejército de Abías. Y ahí le hace una emboscada. Y cuando los de Judá se dieron cuenta que los iban a atacar por el frente y por detrás, ¿qué hicieron? Le rogaron a Dios que los ayudara. Y los sacerdotes tocaron trompetas y clamaron a Dios para que la gracia de Dios les ayudara. Entonces, ¿te das cuenta que en esta historia hay un rey Jeroboam que es corrupto, que no ama a Dios y que es lleno de ídolos? Y por otro lado, ves un rey Abías del linaje de Judá y que habla como un religioso, que aparenta amar a Dios, pero es un hipócrita porque no busca a Dios. Y en medio de esta situación le hacen una emboscada y el pueblo clama al único Dios verdadero, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, Jehová. ¿Y qué ocurrió? Dice el verso 15. Y cuando el ejército de Judá, el ejército de Abías, lanzó el grito de guerra, dice, Dios permitió que Abías y sus hombres derrotaran a Jeroboam. Dios ayudó a este religioso. Tuvo compasión de su pueblo. A pesar de que estaban en una mala relación con él, Dios tuvo compasión y lo ayudó frente a Jeroboam, frente al enemigo. Entonces, dice a continuación, todo el ejército de Jeroboam salió huyendo de los hombres de Judá, quienes los persiguieron. Los de Judá lograron matar a 500,000 de los mejores soldados de Jeroboam y recuperaron las ciudades de Betel, Gesaná y Efraín, junto con las aldeas
que las rodeaban. Ese día, el ejército de Judá del rey Abías tuvo una gran victoria porque confiaron en el Dios de sus antepasados. Por el contrario, los de Jeroboam sufrieron una gran derrota. Dios escuchó el clamor del pueblo de Judá cuando se encontró en esa emboscada. Clamaron a Dios y Dios les ayudó y respondió su oración. Les dio la victoria contra Jeroboam y las tribus del norte de Israel. Por esta razón, el rey Abías y la tribu de Judá podrían pensar que Dios está con ellos, los avala, los respalda porque les dio esta victoria. Pero no te engañes, porque si bien es cierto, Dios les escuchó y les ayudó porque clamaron a Él con humillación, pero no significa que hayan estado en una correcta relación con Él. Porque si leemos el libro de Primera de Reyes, capítulo 15, verso 3, la palabra de Dios describe al rey Abías y dice que cometió los mismos pecados, el rey Abías, que había cometido su padre, tanto Roboam como su abuelo Salomón. Dice, no le fue fiel a Dios, como sí lo había sido su bisabuelo David. ¿Entiendes de que no porque Dios lo haya ayudado significa que este rey y el pueblo hayan estado en una relación correcta con Dios, hayan estado en comunión con Él? Y añade a continuación, Primera de Reyes, dice, sin embargo, por amor a David, Dios permitió que un hijo de Abías reinara en Jerusalén después de él, y además protegió a la ciudad de Jerusalén. Entonces, por amor a David, Dios ayuda a Judá. Judá clamó a Dios, Dios les ayudó. Sin embargo, Abías no era fiel a Dios, no le conocía. El pueblo no era fiel a Dios, estaban en hipocresía y solo clamaron puntualmente y Dios, por amor a David, los ayudó, hizo misericordia y les dio la victoria. De la misma manera, si tú clamas a Dios, Él puede ayudarte. Si pides a Jesús en un momento de desesperación que Él te ayude, Él te ayudará. Pero eso no significa de que seas su discípulo. Eso no significa de que seas salvo. Eso no significa de que estés permaneciendo en Jesucristo y que cuando mueras, Jesús te lleve a casa. Te ruego que despiertes y que consideres la verdad. Dios te puede responder en muchas ocasiones, pero eso no significa que estés en una correcta relación con Él. Esto es importante que lo entiendas para que no te confundas o te engañes a ti mismo. Y esto también lo podemos observar en el Nuevo Testamento. Nuestro amado Jesucristo hizo milagros, misericordia, sanidades, liberaciones. Y hay varios ejemplos, como cuando los religiosos enviaron una turba junto con Judas para así tomar a Jesucristo y llevarlo a los romanos. Y si tú lees en el libro de Lucas, capítulo 22, relatan cuando ocurrió este arresto y cuando llegó esta turba donde Jesús, dice el verso 50, que uno de los discípulos de Jesucristo, que era Pedro, tomó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este siervo del sumo sacerdote se llamaba Malco. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Le dijo,
a sus discípulos: basta, ya, dejad, no peleen, no tomen su espada, no hieran a nadie. Jesucristo vino a predicar el amor, el perdón. ¿Y qué hizo Jesús? Y tocando su oreja, la oreja de Malco, el siervo de este sumo sacerdote, que era un enemigo del Evangelio, Jesús tocó su oreja y le sanó. ¿Entiendes que Jesús hizo misericordia? Jesús nos revela el corazón del Padre. Sanó a un hombre que venía a capturarlo. Entonces, Jesús hizo un milagro en favor de este siervo, Malco, un hombre ingrato y malo. Porque Dios es bueno, porque Jesús es compasivo. Por lo tanto, Malco no podría pensar que porque recibió este milagro de Jesús, significa que es discípulo de Jesús, o que agrada a Dios, o que está en una correcta relación con Jesucristo. ¿Entiendes que no? De la misma manera, debes entender que no porque recibas una sanidad, un milagro, una ayuda de Dios, eso puede hacerte creer de que estés en una correcta relación con Jesucristo. Porque Jesús es bueno hasta con los ingratos y malos. En otra ocasión, Jesucristo muestra su amor y compasión, que es el amor y la compasión del Padre. Recuerda que Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Jesús nos revela al Padre. Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Entonces Jesús sanó a un hombre enfermo en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 14. Le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces aquí Jesucristo está diciendo: yo te sano, yo te respondo. Pero esto no significa de que tú ya estás listo en tu relación conmigo. Tú debes ordenar tu vida. Tienes que apartarte del pecado para que no te venga algo peor. Porque si no estás en una relación correcta con Jesucristo, no tendrás su protección, no tendrás la protección de Dios. ¿Comprendes que no basta con que recibas una respuesta de Dios a tu problema? Necesitas tener una relación con Jesucristo de amor y de obediencia. No te confundas, no te engañes a ti mismo, que porque Dios te respondió una oración, esto es sinónimo de que Él apruebe tu conducta. No es así. Jesucristo hizo muchos milagros. Hizo milagros de sanidades, atendió a multitudes, multiplicó panes y peces. Y empezó a ocurrir que muchos empezaron a seguir a Jesús por los panes. Y Jesucristo les dijo a estas multitudes en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 26. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Esto quiere decir, ustedes solo son interesados, no por lo espiritual, sino por lo material, por lo que yo les pueda dar materialmente, pero no quieren conocerme. Y Jesús les añade: trabajen, esfuércense, pero no por la comida que es perecedera, que perece, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Yo, dice Jesús, les daré la comida eterna, porque sobre éste ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Jesucristo dice: Dios me ha enviado. Coman la comida, la palabra que yo les estoy ordenando.
trabajen por eso y no vengan por el interés de las cosas materiales. Y Jesucristo les dijo que Él y su palabra son ese pan que desciende del cielo, que lo deben comer. ¿Y qué ocurrió? Muchas personas que solo eran interesadas por los milagros que Jesús hizo para proveerles pan, al escuchar a Jesús hablarles la verdad, dejaron de seguirlo. ¿Qué entiendes entonces? Que no basta con que estas personas hayan recibido milagros de Jesús, provisión de Jesús, sanidades de Jesús. Si ellos no rinden sus vidas a Jesucristo, no son salvos. No pueden engañarse en pensar de que están en una relación con Jesús porque recibieron panes y peces. Te ruego que despiertes. Dios te puede responder en muchas ocasiones, pero eso no significa que estés en una correcta relación con Él. Dios te ama y te ama con inmenso amor, al punto que Él fue capaz de dar a Jesucristo para salvarte, para que conozcas a Jesús, rindas tu vida a Jesucristo. Si crees en Él, le obedecerás y tendrás una relación con Jesucristo. Y a través de esta relación con Jesucristo, conocerás al Padre. Amarás al Padre y tendrás una relación con tu Padre Celestial. Entonces, ¿cómo sabes si Dios está contigo? Porque tendrás una relación con Jesús, le conocerás y le obedecerás. Por lo tanto, va más allá de una sanidad o de un milagro, de una respuesta. Relación. Y para que haya relación con Jesús, tienes que obedecerle, como Jesucristo lo dijo en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Jesús dijo a los que habían creído en Él, dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Entonces, para ser un discípulo de Jesús, tienes que permanecer en Cristo, oyendo su palabra, obedeciendo lo que Él te pide. Así obtienes una relación, permaneciendo en Jesús. Esto mismo lo dijo nuestro amado Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 14. Le dijo a los que creían en Él, ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Tendrán una relación cercana a mí si me obedecen. Por lo tanto, tienes que conocer a Jesús. Tienes que leer su palabra, la Biblia, los evangelios y obedecer a lo que Jesucristo te pide para que le conozcas, tengas una relación con Él y permanezcas en Él y le ames. Porque para demostrar que amas a Jesús, tienes que obedecerle, como Jesucristo mismo lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 15. Ustedes que creen en mí demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Entonces, si tú te preguntas, ¿qué es amar a Jesús? Es obedecerle. Así demuestras que amas a Jesucristo, en agradecimiento a que Él te salvó, a que Él dio su vida por ti. Tú quieres tener una relación con Él, permanecer con Él, obedeciendo a Jesucristo. Y añade Jesucristo en el libro de Juan, ahora el capítulo 14, versículo 21. El que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. ¿Lo entiendes? Amar no es un sentimiento, no es una emoción. No es que tú digas, amo a Jesús solamente porque siento que lo amo. No, amar significa obedecer.
Y dice Jesucristo a continuación, al que me ame así, es decir, me obedezca, dice, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Si obedeces a Jesús, le amarás. ¿Y cómo sabes que amas a Jesucristo? Porque le obedeces. No importa que no tengas emociones, tú obedeces a Jesucristo y de esa manera demuestras que le amas. Y el Padre te amará, porque si tú obedeces a Jesús, estás obedeciendo a tu Padre Celestial. Y de esta manera Jesús se revelará cada día más a ti. El amado Espíritu Santo te revelará cada día más a Jesús y conociendo a Jesucristo, conocerás a Dios, a tu Padre Celestial. Jesucristo añadió en el capítulo 15 de Juan, verso 5. Él dijo, yo soy la vid, esa parra de uva, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, y ya sabes qué es permanecer, obedecerle. Y dice, como yo en él, entonces éste dará mucho fruto. Obediencia, amor, porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y es así, tienes que depender de Jesús, tienes que amarlo, es decir, obedecerle. Y añade, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. ¿Comprendes que si no permaneces en Jesucristo, buscándole, a través de Él, buscando a Dios, en obediencia a su palabra, si no permaneces, llegará el momento en este proceso de separación donde te secarás y eres desechado y arrojado al fuego? Es decir, no serás salvo porque debes permanecer en la fe, obedeciendo a Jesucristo. Debes permanecer como un discípulo de Jesús. Por eso, si fallas, si pecas, debes arrepentirte con todo tu corazón, correr a los pies de Jesucristo, pedir el perdón de tus pecados, clamar a Dios en el nombre de Jesús que te perdone, y la sangre de Jesús te perdonará, te limpiará, y debes ordenar tu vida, priorizar a Dios en tu vida, buscarle cada día, hacer su voluntad para que permanezcas en Jesús, te mantengas obedeciéndole. Y termina Jesucristo diciendo en el verso 7 de este mismo capítulo 15 de Juan, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir al Padre en mi nombre, dice Jesús, se les concederá. Es decir, Dios te responderá. Por lo tanto, vuelves a entenderlo. Dios quiere responder tus oraciones. Dios te responderá, solo que Dios quiere algo más. Es que conozcas a Jesús, para que a través de Jesucristo conozcas al Padre y tengas la salvación que el Padre te ofrece a través de su Hijo, y debes permanecer en obediencia a Jesucristo, en una correcta relación con Él, porque si no permaneces serás un hipócrita, serás un tibio, y como Jesús dijo, te vomitará de su boca, serás excluido, te secarás y terminarás en el infierno. Por eso no juegues a ser cristiano. En esta vida tú decides qué haces con tu vida por la eternidad. No juegues a la hipocresía de la religiosidad. No creas que porque Dios te respondió una oración significa que Él aprueba tu manera de vivir.
No creas que porque Jesús hizo un milagro en favor tuyo es sinónimo de que seas su discípulo, porque ya hemos visto muchos casos en que la misericordia de Dios, a través de Jesús, tuvo compasión de las personas, aunque fueran ingratas y malas. Por eso te ruego que despiertes, que obedezcas a Jesús. Jesús dice, toma tu cruz, muere a ti mismo y sígueme. Esto se traduce en que te apartas del pecado, de la inmoralidad, te apartas del orgullo, te apartas de la rebelión, de la codicia, de la avaricia, te apartas de amar las cosas temporales, de las riquezas de este mundo, te apartas de la murmuración, te apartas de la vana manera de vivir de este mundo y te santificas, te consagras a Dios. Cada día tienes tiempo de comunión, de oración al Padre en el nombre de Jesucristo. Cada día lees la Biblia, su palabra, limpias tu mente de la contaminación de este mundo y te consagras a Dios. Obedeces a Jesús. Jesús te ordenó amar a Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Eso significa rendir tu vida por completo. Aunque seguirás trabajando y cumpliendo con tus obligaciones en este mundo, y seguirás sujetándote a toda autoridad del país en el cual vivas, solo que tu vida debe cambiar. Debes buscar la llenura de su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te guíe. Amarás a Dios. Le dirás qué quieres que haga, cómo te sirvo. Y Dios te va a guiar y le obedecerás. Y como resultado de esa relación de amor, amarás a tu prójimo, a las personas, en especial a la familia de la fe, a los cristianos. Tendrás compasión con tu prójimo, misericordia, perdonarás las ofensas de las personas, harás el bien a los demás por amor a Jesús y buscarás cuidar ese tesoro que es Jesucristo en tu vida. Y fruto de eso te cuidarás de los afanes de este mundo. Pondrás límite a las cosas temporales. No permitirás el engaño de las riquezas. No permitirás la glotonería. Cuidarás de no entregarte en el hedonismo, en amar los placeres de este mundo, los disfrutes de este mundo, sino que tendrás una vida sobria, templada, porque Jesús será el dueño de tu vida, de tu corazón. Tendrás una relación de obediencia y de amor con Dios a través de Jesucristo, amando a Jesús y obedeciéndole. Y el Espíritu Santo te revelará cada día más a Jesucristo y a través de Él te revelará al Padre y así permanecerás en Jesús. Dios responderá a tus oraciones, Dios te responderá, solo que además de eso sabrás que tendrás una relación genuina con Jesús y que cuando partas de este mundo estarás con Jesucristo. Te ruego que despiertes porque estamos en el tiempo final. El mundo está en una vorágine de violencia y de rebelión. Y los cristianos están en apostasía, en tibieza, en hipocresía. Y porque la misericordia de Dios les pueda ayudar, lo usan como excusa para creer que Dios avala sus estilos de vida. En conclusión, la Iglesia en general en la actualidad está en apostasía, en rebelión. Y Dios es bueno y compasivo, y también es justo, juzga con justicia. Por eso progresivamente su presencia se aparta y se aparta su protección. Y en un poco tiempo más comenzará la tribulación, esos 7 años finales de angustia,
de aflicción y también de disciplina de Dios. Tú puedes darte cuenta lo que pasa en el mundo, como las guerras, las crisis económicas, las enfermedades cada día aumentan. Y en la tribulación eso aumentará aún mucho más, será aún peor, aún más guerra, hambre, terremotos, incendios devastadores. La crisis climática aumentará con el sonar de las trompetas del Apocalipsis y de los sellos. Y Dios tendrá misericordia, porque en medio del dolor, muchos que viven en hipocresía se arrepentirán e irán humillados a los pies de Jesucristo y ordenarán sus vidas. Y a través de esto, el amor de Dios salvará a muchas personas. Cuando venga finalmente el anticristo a la mitad de la tribulación, la persecución y la angustia en contra de los cristianos será aún peor. Recuerda que, como Dios es tan compasivo y fiel, Él te da la oportunidad hoy, como se la dio a la iglesia fiel de Filadelfia, que si antes que el tiempo de tribulación comience, obedeces a Jesucristo, serás librado, como Jesucristo lo declaró en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Dice a la iglesia fiel: dado que has obedecido mi mandato de perseverar, obedecer mi palabra, dice Jesús, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Viene un tiempo de aflicción, y si hoy tú permaneces en Jesucristo, obedeciendo a Jesús, serás librado, serás protegido de las cosas que vendrán. Y Jesucristo te usará como un instrumento para servirle, predicar el Evangelio en esos primeros 3 años y medio de la tribulación, para proclamar que Jesús vive, que Él salva y que Él perdona. Y tendrás su protección. Solo tienes que despertar hoy y ser decidido, determinado. Esa es tu decisión. Tú eres el que eliges ser tibio y religioso o ser determinado por Jesucristo, por amarle a Jesús, por obedecer su palabra. Cuando el evangelista Felipe, en el libro de los Hechos, fue guiado por el Espíritu Santo a hablarle a un etíope eunuco. Dice el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 35, que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús a este etíope eunuco. Le habló de que Jesucristo cargó nuestros pecados, que Él como cordero, inocente y limpio, fue llevado a un matadero para pagar por nuestros pecados, y que tienes que creer en Jesús para que tengas salvación y perdón, y por lo tanto debes obedecerle. Y dice a continuación, y yendo por el camino, cuando Felipe le hablaba a este eunuco, dice que pasaron por cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque cuando tú crees en Jesús, debes ser bautizado en las aguas. Jesucristo lo ordenó. Entonces, ¿entiendes lo que es ser alguien determinado por Jesucristo? Felipe le habla de Jesús, le habla del Evangelio. Este etíope cree a Jesús y ve que hay algún pequeño lago, que hay agua junta, y dice: quiero bautizarme ahora. ¿Logras ver lo que es ser determinado? ¿Qué le responde Felipe? Le dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes, pero de todo tu corazón, de verdad. ¿Y qué respondió el etíope? Dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
sin dudas, sin cuestionamientos. El eunuco no dijo, gracias, lo voy a pensar y más adelante, si quiero, te aviso. No fue esa la actitud del etíope. Él dijo, quiero, ahí hay agua, creo en Jesús, quiero bautizarme. ¿Y qué ocurrió? Y mandó parar el carro en el cual iban ambos, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Sea un pequeño lago, un pequeño río, da lo mismo. El punto es la determinación. Y esto se une a lo que Jesucristo dijo, que solo la gente valiente y decidida logra formar parte del reino de los cielos. Porque tú tienes que decidirte por completo por Jesucristo. Jesús es fiel, porque Dios Padre es fiel. Él quiere que seas determinado. Jesús tiene compasión de ti. Dios tiene compasión de ti. Por eso dio a su Hijo. Nuestro amado Jesucristo, en su primera venida, vino como ese siervo sufriente. Pagó el precio para salvarte. Y Jesús vendrá en su segunda venida al final de la tribulación. Ahora vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Rescatará a sus discípulos, a su iglesia. Jesús nos arrebatará, nos tomará para sí y nos reuniremos con Él en las nubes y estaremos para siempre con Jesucristo. Y también Jesús en su segunda venida destruirá la maldad de este mundo. Al anticristo, al ejército del anticristo, los derrotará y comenzará su reino milenial. Estamos en los tiempos finales. Jesús es fiel. Dios te responderá si clamas a Él. Solo que debes rendir tu vida a Jesucristo por completo para que seas su discípulo. Por eso, si no conoces a Jesucristo, te invito a que rindas tu vida a Jesús hoy. Al final de este podcast hay una oración donde podrás repetir esa oración en voz alta y de esa manera confesar que Jesucristo es el Señor de tu vida y tu Salvador. Confesar que crees en Él, pedirle el perdón de tus pecados y la sangre de Jesús te perdonará. Serás justificado por medio de la sangre de Jesús. Nuestro Padre Celestial te verá a través de la hermosa sangre de Jesucristo, limpio y justificado. Y en respuesta al amor de Jesús, debes ser como este etíope, decidido por Jesús para obedecerle, apartarte del pecado, consagrarte a Dios cada día, poner límites a las cosas de este mundo, oír a Jesús, oír su palabra y obedecerle. Y debes luchar por eso, para que tengas esa relación, esa comunión diaria y permanezcas en Jesucristo. Y cuando comience la tribulación, estarás protegido, escondido en Jesús. Serás librado de las cosas malas que vendrán y serás usado por Jesucristo como un instrumento para testificar de la gracia de Dios, del amor de Dios a través de Jesús, para que otros conozcan de Jesucristo. De la misma manera, si tú ya eres cristiano, sin embargo estás en hipocresía, te ruego que te arrepientas, que pidas perdón al Padre en el nombre de Jesús y que ordenes tu vida, que obedezcas a Jesús, que te santifiques, que te apartes del pecado y te consagres a Dios cada día. No sirvas a las riquezas de este mundo, no busques la gloria ni las grandezas que este mundo ofrece. Busca la gloria de Dios, busca las riquezas espirituales
y Dios te sostendrá, porque Jesucristo será tu Señor. Pondrás tus ojos en Jesús y Dios te sostendrá, te proveerá. Dios te responderá. Y lo más importante es que tendrás esa relación con Jesucristo y a través de Jesús estarás unido en una correcta relación con tu Padre Celestial. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Restauración final. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Restauración final.